Una de las anécdotas más representativas en mi caminar como terapeuta fue hace aproximadamente 3 años, en 2017. Yo apenas empezaba a poner en servicio y a poner en práctica poco del conocimiento que había yo adquirido hasta ese momento. Eh, Llega a terapia un doctor aproximadamente de 50 a 55 años. Yo hasta ese momento no sabía que era doctor. Lo veo entrar y se me figura mucho, se parecía mucho a mi padre. Mi padre tiene más o menos la misma edad. Y este doctor había sido recomendada por un paciente, una consultante que traía dolores de espalda y de cadera que no se le habían podido quitar con nada. Y a partir de una sesión que tuvo conmigo, bueno, estos dolores desaparecieron. Eh, el doctor llega con un padecimiento, con una migraña, desde los 20 años aproximadamente. Nos metemos totalmente a toda su historia familiar, a entender qué era lo que había ocurrido y nos damos cuenta que el origen de ese padecimiento de dolores de cabeza, de migrañas, tenía mucho que ver con un tema emocional. Indagamos un poco sobre su historia y durante su historia, específicamente durante todo este tiempo, él había recurrido a metodologías alópatas para poder entender qué era lo que estaba pasando y había estado medicado durante muchísimo tiempo. De hecho, desde que él sale de la carrera de medicina hasta ese momento de su vida, más de 25 años con este dolor, que incluso, y estaba medicado totalmente, que incluso el medicamento ni siquiera ya le hacía efecto. Él viene conmigo y en el transcurso, en el caminar de la terapia nos damos cuenta que su deseo, el deseo de él, siempre fue pintar. Él quería pintar, él quería plasmar en lienzos lo que él sentía, lo que él traía ahí, dibujar y expresar a través pues de este arte. Nos damos cuenta que su padre siempre quiso que él estudiara medicina porque su papá también era médico. Entonces él, por ser el primogénito, único hombre en la familia, tenía que obedecer a una regla familiar que era continuar con ese legado, por así decirlo, familiar que era el del padre. Entonces él se siente con ese compromiso y antes de entrar a la carrera deja totalmente la pintura, abandona la pintura por hacer lo que el padre quería hacer, que él fuera doctor. Se recibe como doctor, un doctor muy exitoso, y a partir de que se recibe, estos dolores empiezan a formar parte de su día a día. Nos damos cuenta, tanto él como yo en la terapia, que estos dolores de cabeza eran un reclamo guardado hacia su papá por ser y hacer, no lo que él quería hacer, sino lo que su papá quería que él fuera. Su padre muere y él jamás le dice al padre todo esto que él traía guardado. Deja totalmente su sueño de convertirse en dibujante, en pintor, para empezar a estudiar medicina. Les repito, un doctor muy interesante que durante la plática, durante la terapia fue muy nutritivo para mí poder haber estado en contacto con él. Y lo que yo le digo, la manera en cómo lo solucionamos fue muy simpática, fue muy característica en este proceso, porque básicamente este audio fue grabado para ello. Debido al deseo que él tenía y a la falta de comunicación hacia su padre, lo que yo le propongo es que él debía realizarse de manera simbólica, que él hiciera y retomara eso que siempre quiso hacer y que nunca logró hacer. El sueño de él era llegar a exhibir sus obras y vender, o que las personas vieran lo que él estaba haciendo. Le propongo lo siguiente, le propongo que él se diera la oportunidad de hacer algunas pinturas y
que de manera simbólica invitara a sus amigos, a sus conocidos, a sus pacientes a ver la exhibición que él había realizado durante algunos días. Que se diera la oportunidad de dejar un poquito los utensilios médicos y regresara, se comprara pinceles, su tripié, lienzos para hacer la obra que él quisiera, que no era importante cuidar la técnica, que no era importante retomar los conocimientos que había perdido debido a la falta de práctica, que aquí la importancia era retomar y realizar de manera simbólica eso que siempre quiso hacer. Y que en una de las pinturas era clave y necesaria, que él debía pintar a su padre o representar a su padre, y detrás de esa pintura decirle al padre todo lo que él se guardó. Quedó muy expectante ante tal ejercicio. Yo hasta ese momento no tenía las herramientas ni el conocimiento de cómo poder eliminar dolores de cabeza, sobre todo en un tema de este tipo. Hoy las tengo. No son necesarios hacer esos ejercicios, pero el doctor se quedó pensativo, dudoso. Pasaron aproximadamente 20-25 días y me habla para invitarme a la presentación. Yo en el ejercicio le había dicho que armara una presentación en su consultorio, en su sala, en su casa, donde él quisiera, pero que él se realizara de manera simbólica, y lo hizo. Después de algunos días hizo algunas pinturas, las montó y me llamó para decirme que me invitaba a su presentación. Desafortunadamente a la presentación no pude ir. En la presentación llegaron amigos, pacientes, familia, y después de que él había hecho todo este ejercicio junto con la pintura de su padre y el escrito hacia el padre de todo eso que se había guardado, pasaron 3 días y el dolor había desaparecido. Suspendió las pastillas, pasaron 5 días, 7 días, 10 días, y se dio cuenta que al cabo del tercer día después de haber hecho el ejercicio, el dolor de cabeza había desaparecido totalmente. Lo último que supe del doctor fue que del momento que me llamó para tomar esta sesión, 2 meses más tarde me habló para darme las gracias y decirme que efectivamente la cura estaba en hacer esa realización que nunca pudo hacer. Entonces, fue una de las experiencias más nutritivas y más emblemáticas en mi trabajo como terapeuta, porque me dio las pautas, las armas y la energía de seguir adelante ayudando gente, aunque sea en esta trinchera, aunque sea en este contexto, aunque sea con el poco conocimiento que yo tenía, y fue lo que me inspiró a seguir adelante. Y este es un mensaje muy importante para ti que estás escuchando todo este audio. Es importante que realices esos sueños que siempre quisiste realizar. Es importante que los cumplas, aunque sea de manera simbólica. Es decir, si en algún momento quisiste ir a las pirámides de Egipto y por alguna razón económica, familiar o circunstancial, como la pandemia que vivimos actualmente, no te permite ir a las pirámides, no pasa nada. Simple y sencillamente date el permiso de realizar ese viaje que siempre quisiste hacer, pero quizá no a las pirámides de Egipto, quizá a las pirámides de Teotihuacán. Y cuando estés previo a salir, permítete decirte a ti mismo: este viaje que voy a emprender es el viaje que siempre quise hacer a las pirámides de Egipto, aunque tú llegues a Teotihuacán. Si de repente quisiste ir al Mar Caribe y no pudiste por alguna extraña razón, vete a Veracruz y permite decirte a ti mismo que ese sueño de no ir al Mar Caribe y estar en contacto con esas aguas lo estás ejerciendo ahorita, pero desde un contexto totalmente diferente. Todos los recursos están ahí para ti, y el alma no entiende de recursos. Para el alma es lo mismo que tú te realices de manera simbólica que de manera sustancial, que de manera física, que de manera material. Entonces este es un mensaje para que te des la oportunidad de irte realizando de poco en poco,
de irte realizando y que empieces a generar este ejercicio para que realmente vayas nutriendo el alma. Si el alma no cumple sus sueños, el cuerpo físico enferma. Si las emociones no son expresadas adecuadamente, gestionadas adecuadamente, el cuerpo enferma. Si la mente no se nutre a través de buenos pensamientos y en lugar de buenos pensamientos empezamos a generar autocastigos, autoconceptos de desvalorización, el cuerpo enferma. Entonces, permítete caminar hacia un estado de salud, porque la salud también se encuentra a través de estos elementos. Espero que algo de lo que acabo de decir te sirva, espero que algo de lo que acabas de escuchar haya llegado a las profundidades de tu ser